Regreso a México y huida. Cómo fuimos grandes jornadas, así Cortés con todos sus capitanes como todos los de Narváez, excepto Pánfilo de Narváez y Salvatierra que quedaban presos. Como llegó la nueva referida como Pedro de Alvarado estaba cercado y México rebelado, cesaron las capitanías que habían de ir a poblar a Pánuco y a Huacacualco que habían dado a Juan Velázquez de León y a Diego de Ordaz, que no fue ninguno de ellos, que todos fueron con nosotros, y Cortés habló a los de Narváez, que sintió que no irían con nosotros de buena voluntad a hacer aquel socorro, y les rogó que dejasen atrás enemistades pasadas por lo de Narváez, ofreciéndoles de hacerlos ricos y de ils cargos. Y pues venían a buscar la vida, y estaban en tierra donde podrían hacer servicio a Dios y a su majestad, y enriquecer, que ahora les venía lance, y tantas palabras les dijo que todos a una se le ofrecieron que irían con nosotros, y si supieran las fuerzas de México, cierto está que no fuera ninguno. Y luego caminamos a muy grandes jornadas hasta llegar a Tlaxcala, donde supimos que hasta que Montezuma y sus capitanes habían sabido cómo habíamos desbaratado a Narváez, no dejaron de darle guerra a Pedro de Alvarado, y le habían ya muerto 7 soldados y le quemaron los aposentos, y cuando supieron nuestra victoria cesaron de dalle guerra. Mas dijeron que estaban muy fatigados por falta de agua y bastimento, lo cual nunca se lo había mandado dar Montezuma. Y esta nueva trujeron indios de Tlaxcala en aquella misma hora que hubimos llegado. Y luego Cortés mandó hacer alarde de la gente que llevaba, y halló sobre 1300 soldados, así de los nuestros como de los de Narváez, y sobre 96 caballos y 80 ballesteros y otros tantos escopeteros, con los cuales le pareció a Cortés que llevaba gente para poder entrar muy a su salvo en México, y demás de esto, en Tlaxcala nos dieron los caciques 2000 hombres, indios de guerra. Y luego fuimos a grandes jornadas hasta Tezcuco, que es una gran ciudad, y no se nos hizo honra ninguna en ella ni pareció ningún señor, sino todo muy remontado y de mal arte. Y llegamos a México día de Señor San Juan de junio de 1520 años, y no parecían por las calles caciques ni capitanes ni indios conocidos, sino todas las casas despobladas. Y como llegamos a los aposentos que solíamos posar, el gran Montezuma salió al patio para hablar y abrazar a Cortés y dalle el bienvenido, y de la victoria con Narváez, y Cortés, como venía victorioso, no le quiso oír, y el Montezuma se entró en su aposento muy triste y pensativo. Pues ya aposentados cada uno de nosotros donde solíamos estar antes que saliésemos de México para ir a lo de Narváez, y los de Narváez en otros aposentos, ya habíamos visto e hablado con el Pedro de Alvarado y los soldados que con él quedaron, y ellos nos daban cuenta de las guerras que los mexicanos les daban y trabajo en que les tenían puesto, y nosotros les dábamos relación de la victoria contra Narváez. Y dejaré esto, y diré cómo Cortés procuró saber qué fue la causa de se levantar México. Porque bien entendido teníamos que a Montezuma le pesó de lo que si le pluguiera o fuera por su consejo, dijeron muchos soldados de los que se quedaron con Pedro de Alvarado en aquellos trances que si Montezuma fuera en ello que a todos les mataran y que el Montezuma los aplacaba que cesasen la guerra, y lo que contaba el Pedro de Alvarado a Cortés sobre el caso era que por libertar los mexicanos al Montezuma, porque su Huichilobos se lo mandó porque pusimos en su casa la imagen de Nuestra Señora la Virgen Santa María y la Cruz. Y más dijo que habían llegado muchos indios a quitar la santa imagen del altar donde la pusimos y que no pudieron quitalla y que los indios lo tuvieron a gran milagro y que se lo dijeron al Montezuma, que les mandó que la dejasen en el mismo lugar y altar y que no curaesen de hacer otra cosa, y así, la dejaron. Y más dijo el Pedro de Alvarado que por lo que el Narváez les había enviado a decir al Montezuma que le venía a soltar de las prisiones y a prendernos y no salió verdad. Y como Cortés había dicho al Montezuma que en teniendo navíos nos habíamos de ir a embarcar y salir de toda la tierra, que no nos íbamos, que todo eran palabras, que ahora habían visto venir muchos más teules, antes que todos los de Narváez y los nuestros tornásemos a entrar en México que sería bien matar al Pedro de Alvarado y a sus soldados. Y soltar al gran Montezuma, y después no quedara vida ninguno de los nuestros o de los de Narváez, cuanto más que tuvieron por cierto que nos venciera el Narváez. Estas pláticas y descargo dio el Pedro de Alvarado a Cortés, y le tornó a decir Cortés que a qué causa les fue a dar guerra estando bailando y haciendo sus fiestas y bailes y sacrificios que hacían a su Huichilobos y a Tezcatepuca, y el Pedro de Alvarado dijo que luego le habían de venir a dar guerra, según el concierto tenían entre ellos hecho, y todo lo demás que lo supo de un papa y de 2 principales y de otros mexicanos, y Cortés le dijo:
pues han me dicho que os demandaron licencia para hacer el dicho baile. E dijo que así era verdad, e que fue por tomalles descuidados, e que porque temiesen y no viniesen a dalle guerra, que por esto se adelantó a dar en ellos. Y como aquello Cortés le oyó, le dijo, muy enojado, que era muy mal hecho, y grande desatino y poca verdad, e que pluguiera a Dios que el Moctezuma se hubiera soltado, e que tal cosa no la oyera a sus ídolos, y así le dejó, que no le habló más en ello. También dijo el mismo Pedro de Alvarado que cuando andaba con ellos en aquella guerra, que mandó poner a un tiro que estaba cebado fuego, con una pelota y muchos perdigones, e que como venían muchos escuadrones de indios a le quemar los aposentos, que salió a pelear con ellos, e que mandó poner fuego al tiro, e que no salió, y que hizo una arremetida contra los escuadrones que le daban guerra, y cargaban muchos indios sobre él, e que venía retrayéndose a la fuerza y aposento, e que entonces sin poner fuego al tiro salió la pelota y los perdigones y mató muchos indios. Y que si aquello no acaeciera, que los enemigos los mataran a todos, como en aquella vez le llevaron 2 de sus soldados vivos. Otra cosa dijo el Pedro de Alvarado, y esta sola cosa la dijeron otros soldados, que las demás pláticas solo el Pedro de Alvarado lo contaba, y es que no tenía agua para beber, y cavaron en el patio, e hicieron un pozo y sacaron agua dulce, siendo todo salado también. Todo fue muchos bienes que nuestro Señor Dios nos hacía. A esto del agua digo yo que en México estaba una fuente que muchas veces y todas las más manaba agua algo dulce, que lo demás que dicen algunas personas que el Pedro de Alvarado, por codicia de haber mucho oro y joyas de gran valor con que bailaban los indios, les fue a dar guerra. Yo no lo creo ni nunca tal oí, ni es de creer que tal hiciese, puesto que lo dice el obispo Fray Bartolomé de las Casas aquello y otras cosas que nunca pasaron, sino que verdaderamente dio en ellos por metelles temor. Que con aquellos males que les hizo tuviesen harto que curar y llorar en ellos porque no le viniesen a dar guerra, y como dicen que quien acomete vence, y fue muy peor, según pareció. Y también supimos de mucha verdad que tal guerra nunca el Montezuma mandó dar, que cuando combatían al Pedro de Alvarado que el Montezuma les mandaba a los suyos que no lo hiciesen, y que le respondían que ya no era cosa de sufrirte en el preso, y estando bailando irles a matar, como fueron, y que le habían de sacar de allí y matar a todos los teules que le defendían. Estas cosas y otras sé decir que lo oía personas de fe y que se hallaron con el Pedro de Alvarado cuando aquello pasó. Y dejallo he aquí, y diré la gran guerra que luego nos dieron, y es de esta manera. Cómo nos dieron guerra en México, y los combates que nos daban, y otras cosas que pasamos. Como Cortés vio que en Tezcuco no nos habían hecho ningún recibimiento, ni aun dado de comer, sino mal y por mal cabo, y que no hallamos principales con quien hablar, y lo vio todo rematado y de mal arte, y venido a México lo mismo. Y vio que no hacían tianguez, sino todo levantado, oyó al Pedro de Alvarado de la manera y desconcierto con que les fue a dar guerra, y parece ser había dicho Cortés en el camino a los capitanes, alabándose de sí mismo, el gran acato y mando que tenía, que por los pueblos y caminos le saldrían a recibir y hacer fiestas. Y que en México mandaba tan absolutamente, así al gran Montezuma como a todos sus capitanes, que le darían presentes de oro como solían. Y viendo que todo estaba muy al contrario de sus pensamientos, que aun de comer no nos daban, estaba muy airado y soberbio con la mucha gente de españoles que traía, y muy triste y mohíno, y en este instante envió el gran Montezuma 2 de sus principales a rogar a nuestro Cortés que le fuese a ver, que le quería hablar, y la respuesta que le dio fue: vaya para perro. Que aun tianguez no quiere hacer ni de comer nos manda dar. Y entonces, como aquello le oyeron a Cortés nuestros capitanes, que fue Juan Velázquez de León y Cristóbal de Olí y Alonso de Ávila y Francisco de Lugo, dijeron: Señor, temple su ira, y mire cuánto bien y honra nos ha hecho este rey de estas tierras, que es tan bueno, que si por él no fuese ya fuéramos muertos y nos habrían comido, mire que hasta las hijas le han dado. Y como esto oyó Cortés, se indignó más de las palabras que le dijeron. Como parecían de reprensión, dijo: ¿qué cumplimiento tengo yo de tener con un perro que se hacía con Narváez secretamente, ahora veis que aun de comer no nos da? Y dijeron nuestros capitanes: esto nos parece que debe hacer, y es buen consejo. Y como Cortés tenía allí en México tantos españoles, así de los nuestros como de los de Narváez, no se le daba nada por cosa ninguna, hablaba tan airado y descomedido. Por manera que tornó a hablar a los principales que dijesen a su señor Montezuma que luego mandase hacer tianguez y mercados, sino, que hará que acontecerá,
y los principales bien entendieron las palabras injuriosas que Cortés dijo de su señor, y aún también la reprensión que nuestros capitanes dieron a Cortés sobre ello, porque bien los conocían, que habían sido los que solían tener en guarda a su señor, y sabían que eran grandes servidores de su Montezuma, y según y de la manera que lo entendieron. Se lo dijeron al Montezuma, y de enojo, o porque ya estaba concertado que nos diesen guerra, no tardó un cuarto de hora que vino un soldado a gran priesa muy mal herido, que venía de un pueblo que está junto a México, que se dice Tacuba, y traía unas indias que eran de Cortés, él a una hija del Montezuma, que parece ser las dejó a guardar allí al señor de Tacuba, que eran sus parientes del mismo señor, cuando fuimos a lo de Narváez. Y dijo aquel soldado que estaba toda la ciudad y camino por donde venía lleno de gente de guerra con todo género de armas, y que le quitaron las indias que traía y le dieron 2 heridas, que si no se les soltara, que le tenían ya asido para le meter en una canoa y llevalle a sacrificar, y habían deshecho una puente. Y des que aquello oyó Cortés y algunos de nosotros, ciertamente nos pesó mucho. Porque bien entendido teníamos los que solíamos batallar con indios, la mucha multitud que de ellos se suelen juntar, que por bien que peleásemos, y aunque más soldados trujésemos ahora, que habíamos de pasar gran riesgo de nuestras vidas, y hambres y trabajos, especialmente estando en tan fuerte ciudad. Pasemos adelante, y digamos que luego mandó a un capitán que se decía Diego de Ordaz, que fuese con 400 soldados, y entre ellos, los más ballesteros y escopeteros y algunos de a caballo, que mirase qué era aquello que decía el soldado que había venido herido y trajo las nuevas, que si viese que sin guerra y ruido se pudiese apaciguar, lo pacifiquéis, y como fue el Diego de Ordaz de la manera que le fue mandado, con sus 400 soldados, aún no hubo bien llegado a media calle por donde iba. Cuando le salen tantos escuadrones mexicanos de guerra y otros muchos que estaban en las azuteas, y les dieron tan grandes combates, que le mataron a las primeras arremetidas 8 soldados, y a todos los más hirieron, y al mismo Diego de Ordaz le dieron 3 heridas. Por manera que no pudo pasar un paso adelante, sino volverse poco a poco al aposento, y al retraer le mataron otro buen soldado, que se decía Lezcano, que con un montante había hecho cosas de muy esforzado varón. Y en aquel instante si muchos escuadrones salieron al Diego de Ordaz, muchos más vinieron a nuestros aposentos, y tiran tanta vara y piedra con hondas y flechas, que nos hirieron de aquella vez sobre 46 de los nuestros, y 12 murieron de las heridas. Y estaban tanto sobre nosotros que el Diego de Ordaz, que se venía retrayendo, no podía llegar a los aposentos por la mucha guerra que les daban, unos por detrás y otros por delante y otros desde las azuteas. Pues quizá aprovechaban mucho nuestros tiros y escopetas, ni ballestas ni lanzas, ni estocadas que les dábamos, ni nuestro buen pelear, que, aunque les matábamos y heríamos muchos de ellos, por las puntas de las picas y lanzas se nos metían. Con todo esto, cerraban sus escuadrones y no perdían punto de su buen pelear, ni les podíamos apartar de nosotros. Y en fin, con los tiros y escopetas y ballestas, y el mal que les hacíamos de estocadas, tuvo lugar el Ordaz de entrar en el aposento, que hasta entonces, aunque quería, no podía pasar, y con sus soldados bien heridos y 23 menos, y todavía no cesaban muchos escuadrones de nos dar guerra y decirnos que éramos como mujeres, y nos llamaban de bellacos y otros vituperios. Y aún no ha sido nada todo el daño que nos han hecho hasta ahora, a lo que después hicieron. Y es que tuvieron tanto atrevimiento que, unos dándonos guerra por una parte y otros por otra, entraron a ponernos fuego en nuestros aposentos, que no nos podíamos valer con el humo y fuego, hasta que se puso remedio en derrocar sobre él mucha tierra y atajar otras salas por donde venía el fuego, que verdaderamente allí dentro creyeron de nos quemar vivos. Y duraron estos combates todo el día y aún la noche, y aún de noche estaban sobre nosotros tantos escuadrones, y tiraban varas y piedras y flechas a bulto y piedra perdida. Que entonces estaban todos aquellos patios y suelos hechos parvas de ellos. Pues nosotros aquella noche en curar heridos y en poner remedio en los portillos que habían hecho y en apercebirnos para otro día, en esto se pasó. Pues des que amaneció, acordó nuestro capitán que con todos los nuestros y los de Narváez saliésemos a pelear con ellos, y que llevásemos tiros y escopetas y ballestas, y procurásemos de los vencer, a lo menos que sintiesen más nuestras fuerzas y esfuerzo mejor que el día pasado. Y digo que si nosotros teníamos hecho aquel concierto, que los mexicanos tenían concertado lo mismo, y peleábamos muy bien. Mas ellos estaban tan fuertes y tenían tantos escuadrones, que se mudaban de rato en rato, que aunque estuvieran allí 10.000 héctores troyanos y otros tantos roldanes, no les pudieran entrar.
Porque sabe yo ahora yo aquí decir cómo pasó, y vimos este tesón en el pelear, digo que no lo sé escribir, porque ni aprovechaban tiros ni escopetas ni ballestas ni apechugar con ellos. Ni matalles 30 ni 40 de cada vez que arremetíamos, que tan enteros y con más vigor peleaban que al principio, y si algunas veces les íbamos ganando alguna poca de tierra o parte de calle y hacían que se retraían, era para que les siguiésemos, por apartarnos de nuestra fuerza y aposento, para dar más a su salvo en nosotros, creyendo que no volveríamos con las vidas a los aposentos, porque al retraernos hacían mucho mal. Pues para pasar a quemalles las casas, ya he dicho en el capítulo que de lo habla que de casa a casa tenían una puente de madera levadiza, alzábanla, y no podíamos pasar sino por agua muy honda. Pues desde las azuteas, los cantos y piedras y varas no lo podíamos sufrir. Por manera que nos maltrataban y herían muchos de los nuestros, no sé yo para qué lo escribo así tan tibiamente, porque unos 3 o 4 soldados que se habían hallado en Italia, que allí estaban con nosotros, juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en algunas que se habían hallado entre cristianos, y contra la artillería del rey de Francia ni del gran turco, ni gente como aquellos indios con tanto ánimo cerrar los escuadrones vieron, y porque decían otras muchas cosas y causas que daban a ello. Como adelante verán. Y quedarse ha aquí, y diré cómo con harto trabajo nos retrujimos a nuestros aposentos, y todavía muchos escuadrones de guerreros sobre nosotros con grandes gritos e silbos y trompetillas y atambores, llamándonos de bellacos y para poco que no sabíamos atendelles todo el día en batalla, sino volvernos retrayendo. Aquel día mataron 10 o 12 soldados, y todos volvimos bien heridos. Y lo que pasó de la noche fue en concertar para que de ahí a 2 días saliésemos todos los soldados cuantos sanos había en todo el real, y con 4 ingenios a manera de torres que se hicieron de madera bien recios, en que pudiesen ir debajo de cualquiera de ellos 25 hombres, y llevaban sus ventanillas en ellos para ir los tiros, y también iban escopeteros y ballesteros, y junto con ellos habíamos de ir otros soldados escopeteros y ballesteros y los tiros. Y todos los demás de a caballo hacer algunas arremetidas. Y hecho este concierto, como estuvimos aquel día que entendíamos en la obra y fortalecer muchos portillos que nos tenían hechos, no salimos a pelear aquel día. No sé cómo lo diga, los grandes escuadrones de guerreros que nos vinieron en los aposentos a dar guerra, no solamente por 10 o 12 partes, sino por más de 20, porque en todo estábamos repartidos y otros en muchas partes, y entre tanto que los adobábamos y fortalecíamos, como dicho tengo, otros muchos escuadrones procuraron entrarnos los aposentos a escala vista. Que por tiros ni ballestas ni escopetas ni por muchas arremetidas y estocadas les podían retraer. Pues lo que decían, que en aquel día no había de quedar ninguno de nosotros, y que habían de sacrificar a sus dioses nuestros corazones y sangre, y con las piernas y brazos que bien tendrían para hacer hartazgos y fiestas, y que los cuerpos echarían a los tigres y leones y víboras y culebras que tienen encerrados que se harten dellos, que a aquel efecto a 2 días que mandaron que no les diesen de comer, y que el oro que teníamos que habríamos mal gozo de él y de todas las mantas. Y a los de Tlaxcala que con nosotros estaban les decían que les meterían en jaulas a engordar. Y que poco a poco harían sus sacrificios con sus cuerpos. Y muy afectuosamente decían que les diésemos su gran señor Montezuma, y decían otras cosas, y de noche asimismo siempre silbos y voces y rociadas de vara y piedra y flecha. Y cuando amaneció, después de nos encomendar a Dios, salimos de nuestros aposentos con nuestras torres, que me parece a mí que en otras partes donde me he hallado en guerras en cosas que han sido menester, las llaman buros y mantas, y con los tiros y escopetas y ballestas delante, y los de a caballo haciendo algunas arremetidas. Como he dicho, aunque les matábamos muchos de ellos, no aprovechaba cosa para les hacer volver las espaldas, sino que si siempre muy bravamente habían peleado los 12 días pasados. Muy más fuertes con mayores fuerzas y escuadrones estaban este día, y todavía determinamos que, aunque a todos costi la vida, de ir con nuestras torres e ingenios hasta el gran CU del Huichilobos. No digo por extenso los grandes combates que en una casa fuerte nos dieron, ni diré cómo a los caballos los herían ni nos aprovechábamos de ellos, porque, aunque arremetían a los escuadrones para rompellos, tirábanles tanta flecha y vara y piedra que no se podían valer, por bien armados que estaban. Y si los iban alcanzando, luego se dejaban caer los mexicanos a su salvo en las acequias y laguna, donde tenían hechos otros reparos para los de a caballo, y estaban otros muchos indios con lanzas muy largas para acabar de matarlos. Así que no aprovechaba cosa ninguna de ellos.
pues apartarnos a quemar ni a deshacer ninguna casa, era por demás, porque, como he dicho, están todas en el agua, y de casa a casa una puente levadiza. Pasalla a nado era cosa muy peligrosa, porque desde las azuteas tiraban tanta piedra y cantos que era cosa perdida ponernos en ello. Y demás de esto, en algunas casas que les poníamos fuego tardaba una casa a se quemar todo un día entero, y no se podía pegar fuego de una casa a otra, lo uno por estar apartadas la una de otra, el agua en medio, y lo otro por ser de azuteas, así que eran por demás nuestros trabajos en aventurar nuestras personas en aquello. Por manera que fuimos al gran CEU de sus ídolos, y luego de repente suben en él más de 4000 mexicanos, sin otras capitanías que en ellos estaban, con grandes lanzas y piedra y vara, y se ponen en defensa, y nos resistieron la subida un buen rato, que no bastaban las torres ni los tiros ni ballestas ni escopetas, ni los de a caballo, porque, aunque querían arremeter los caballos, había unas losas muy grandes, empedrado todo el patio, que se iban a los caballos los pies y manos, y eran tan lisas que caían, como desde las gradas del alto CEU nos defendían el paso, a un lado e otro teníamos tantos contrarios, aunque nuestros tiros llevaban 10 o 15 de ellos, a estocadas y arremetidas matábamos otros muchos, cargaba tanta gente, que no les podíamos subir al alto CEU, y con gran concierto tornamos a porfiar sin llevar las torres, porque ya estaban desbaratadas, y les subimos arriba. Aquí se mostró Cortés muy varón, como siempre lo fue. Oh, qué pelear y fuerte batalla que aquí tuvimos. Era cosa de notar vernos a todos corriendo sangre y llenos de heridas, más de 40 soldados muertos. Quiso nuestro Señor que llegamos a donde solíamos tener la imagen de Nuestra Señora, y no la hallamos, que pareció, según supimos, que el gran Montezuma tenía o devoción en ella o miedo, y la mandó guardar, y pusimos fuego a sus ídolos, y se quemó un pedazo de la sala con los ídolos Huichilobos y Tezcatepuca. Entonces nos ayudaron muy bien los tlaxcaltecas. Pues ya hecho esto, estando que estábamos unos peleando y otros poniendo el fuego, como dicho tengo, ver los papas que estaban en este gran CEU y sobre 3 o 4000 indios, todos principales, y que nos bajábamos, cual nos inician venir rodando 6 gradas y aún 10 abajo, y hay tanto que decir de otros escuadrones que estaban en los petriles y concavidades del gran CEU, tirándonos tantas varas y flechas, que así a unos escuadrones como a los otros no podíamos hacer cara ni sustentarnos, acordamos, con mucho trabajo y riesgo de nuestras personas, de nos volver a nuestros aposentos, los castillos deshechos y todos heridos, y muertos 46, y los indios siempre apretándonos, y otros escuadrones por las espaldas, que quien nos vio, aunque aquí más claro lo diga, yo no lo sé significar, pues aún no digo lo que hicieron los escuadrones mexicanos, que estaban dando guerra en los aposentos en tanto que andábamos fuera, y la gran porfía y tesón que ponían de les entrar a quemallos. En esta batalla prendimos 2 papas principales que Cortés nos mandó que los llevasen a buen recaudo. Muchas veces he visto pintada entre los mexicanos y tlaxcaltecas esta batalla y subida que hicimos en este gran CEU, y tiénenlo por cosa muy heroica, que aunque nos pintan a todos nosotros muy heridos corriendo sangre, y muchos muertos en retratos que tienen de lo hechos, en mucho lo tienen esto de poner fuego al CEU y estar tanto guerrero guardándolo en los petriles y concavidades, y otros muchos indios abajo en el suelo y patios llenos, y en los lados otros muchos, y deshechas nuestras torres, ¿cómo fue posible subille? Dejemos de hablar de lo, y digamos cómo con gran trabajo tornamos a los aposentos, y si mucha gente nos fueron siguiendo y dando guerra, otros muchos estaban en los aposentos, que ya les tenían derrocadas unas paredes para entralles, y con nuestra llegada cesaron, mas no de manera que en todo lo que quedó del día dejaban de tirar vara y piedra y flecha, y en la noche grita y piedra y vara. Dejemos de su gran tesón y porfía que siempre a la continua tenían de estar sobre nosotros, como he dicho, digamos que aquella noche se nos fue en curar heridos y enterrar los muertos, y en aderezar para salir otro día a pelear, y en poner fuerzas y mamparos a las paredes que habían derrocado a otros portillos que habían hecho, y tomar consejo cómo y de qué manera podríamos pelear sin que recibiésemos tantos daños ni muertes, y en todo lo que platicamos no jalábamos remedio ninguno. Pues también quiero decir las maldiciones que los de Narváez echaban a Cortés, y las palabras que decían, que renegaban de él y de la tierra, y aun de Diego Velázquez que acá les envió, que bien pacíficos estaban en sus casas en la isla de Cuba, y estaban embelesados y sin sentido.
Volvamos a nuestra plática, que fue acordado de demandalles paces para salir de México, y des que amaneció vienen muchos más escuadrones de guerreros, y muy de hecho nos cercan por todas partes los aposentos, y si mucha piedra y flecha tiraban de antes, mucho más espesas y con mayores alaridos y silbos vinieron este día, y otros escuadrones por otras partes procuraban de nos entrar, que no aprovechaban tiros ni escopetas, aunque les hacían harto mal. Y viendo todo esto, acordó Cortés que el gran Montezuma les habléis desde una azutea, y les dijesen que cesasen las guerras y que nos queríamos ir de su ciudad. Y cuando al gran Montezuma se lo fueron a decir de parte de Cortés, dicen que dijo con gran dolor: ¿Qué quiere de mí ya Malinche? Que yo no deseo vivir ni hoy, pues en tal estado por su causa mi ventura me ha traído. Y no quiso venir. Y aún dicen que dijo que ya no le querían ver ni oír a él ni a sus falsas palabras ni promesas y mentiras, y fue el padre de la Merced y Cristóbal de Olí, y le hablaron con mucho acato y palabras muy amorosas. Y díjoles el Montezuma: yo tengo creído que no aprovecharé cosa ninguna para que cese la guerra, porque ya tienen alzado otro señor, y han propuesto de no os dejar salir de aquí con la vida, y así creo que todos vosotros habéis de morir en esta ciudad. Y volvamos a decir de los grandes combates que nos daban, que Montezuma se puso a un petril de una azutea con muchos de nuestros soldados que le guardaban, y les comenzó a hablar a los suyos con palabras muy amorosas que dejasen la guerra, que nos iríamos de México, y muchos principales mexicanos y capitanes bien le conocieron, y luego mandaron que callasen sus gentes y no tirasen varas ni piedras ni flechas, y 4 de ellos se allegaron en parte que Montezuma les podía hablar, y ellos a él, y llorando le dijeron: Oh Señor, nuestro gran Señor, y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño, y de vuestros hijos y parientes. Hacémosos saber que ya hemos levantado a un vuestro primo por señor. Y allí le nombró como se llamaba, que se decía Coadlahuaca, señor de Iztapalapa, que no fue Guatemuz, el cual desde a 2 meses fue señor. Y más dijeron que la guerra que la habían de acabar, y que tenían prometido a sus ídolos de no lo dejar hasta que todos nosotros muriésemos, y que rogaban cada día a su Huichilobos y a Tezcatepuca que le guardase libre y sano de nuestro poder, como saliese como deseaban, que no lo dejarían de tener muy mejor que de antes por señor, y que les perdonase. Y no hubieron bien acabado el razonamiento, cuando en aquella sazón tiran tanta piedra y vara que los nuestros le arrodelaban, y como vieron que entre tanto que hablaba con ellos no daban guerra, se descuidaron un momento del rodelar, y le dieron 3 pedradas e un flechazo, una en la cabeza y otra en un brazo y otra en una pierna, y puesto que le rogaban que se curase y comiese, y le decían sobre ello buenas palabras, no quiso. Antes, cuando no nos catamos, vinieron a decir que era muerto, y Cortés lloró por él. Y todos nuestros capitanes y soldados, hombres hubo entre nosotros de los que le conocíamos y tratábamos, que tan llorado fue como si fuera nuestro padre, y no nos hemos de maravillar de lo viendo que tan bueno era. Y decían que había 17 años que reinaba, y que fue el mejor rey que en México había habido, y que por su persona había vencido 3 desafíos que tuvo sobre las tierras que sojuzgó.